Segundo video de la semana 3. ¿Por qué la historia es importante? ¿Cuál es el valor de la historia? Bueno, toda ciencia, toda disciplina de estudio tiene un valor, es decir, sirve para algo, tiene una utilidad, sobre todo una aplicación práctica a la realidad, a la resolución de problemas de la realidad. Y en otras disciplinas, en otras ciencias, es muy sencillo ver cuál es esta aplicación real. Por ejemplo, si yo hablo de la medicina, pues es muy fácil decir, estudio medicina para salvar vidas, para curar enfermedades, etcétera. Estudio ingeniería para construir puentes, construir carreteras, construir caminos. Estudio urbanismo para diseñar ciudades y resolver sus problemas de transporte. Estudio arquitectura para crear espacios agradables para la habitación, con servicios adecuados, etcétera. Tú me puedes decir muchas disciplinas que tienen una aplicación práctica, real, inmediata, tangible. A eso voy. Se ve rápidamente, se nota rápidamente. ¿Qué pasa con muchas de las humanidades? Con las humanidades esto no es tan sencillo, porque no se aprecia así a simple vista muchas veces cuál es el objetivo de esta disciplina de estudio. Con la ciencia de la historia sucede tal cual. Los resultados de la ciencia de la historia no son tangibles, no los vemos tan fácilmente, son más bien intangibles, abstractos, yo podría decir incluso espirituales. Ajá. Van a decir de qué está hablando. Bueno, van a ver, es una cuestión más bien de valores y de conciencia, y por eso es que no es tan fácil verlo. La mayoría de las personas, por eso dice, las humanidades no sirven para nada. A ver, ¿qué produce un historiador? ¿Libros? ¿Quién va a leer? ¿Para qué? ¿No? A ver qué produce un antropólogo, a ver qué produce un sociólogo, esos no sirven. Bueno, eso es una visión poco oculta de la realidad, y ahorita vamos a hablar también de cultura. Pero vamos a centrarnos ahora en la historia. ¿Por qué es importante estudiar la historia? ¿Cuál es su valor? Bueno, lo primero por qué es importante estudiar la historia es porque nos enseña todo aquello que de otra manera no podríamos ver. Es decir, el pasado, yo no tengo manera de verlo. Ya pasó, ya se fue. Si yo quiero saber qué fue lo que pasó y no estuve ahí, y los que me pueden contar tampoco están, la única forma de averiguarlo es a través de la historia. Ajá. Y entonces ese es su primer valor, el conocimiento del pasado. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa, verdad? Bueno, ahí viene el segundo valor de la historia. ¿Para qué quiero conocer el pasado? Pues para entender el presente, para conocer el presente. Todo lo que está sucediendo hoy, en este presente continuo, tiene una causa que sucedió en el pasado, o un conjunto muy complejo de causas, de principios, de razones por las cuales lo que sucede hoy está sucediendo. Y la única manera de conocerlas es ir al pasado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues a través de la historia. ¿Y para qué me va a servir? Para entender el presente en el que vivo. Si yo entiendo el presente en el que vivo, entonces estoy en condiciones de darle su tercer valor a la historia, que es analizar los problemas de este presente, y a través de ese análisis de problemas tomar decisiones a futuro. El ser humano, y no lo digo yo, lo dicen muchos pensadores, el ser humano, lo decía Voltaire, es el único animal que es capaz de ir varias veces hacia el error. Dice, transcurre hacia el error de la misma manera en que los ríos transcurren hacia los mares. O sea, como diría cualquier dicho popular, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Los seres humanos nos equivocamos a cada rato en lo mismo. Tomamos malas decisiones, y tomamos malas decisiones porque no conocemos el contexto, porque estamos desinformados. Y una herramienta para conocer el contexto es la historia. Por eso es que hay que saber historia, para tomar decisiones y decidir a futuro, para ir construyendo un futuro. Entonces, fíjate, las tres primeras: yo observo en el pasado, entiendo en el presente y planeo hacia el futuro. ¿Vale? Bueno, esas son las tres básicas. Ya con esas podríamos estar más que satisfechos, pero existen más. La cuarta, un entendimiento de la identidad del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Es bien complejo decir qué somos. ¿Somos animales? Sí, pero no somos cualquier animal.
Somos seres racionales, sí, pero ¿eso qué significa? Somos seres muy complejos de explicar. Y la historia es una herramienta que nos ayuda a explicar esa complejidad a través de otorgarnos algo que se llama identidad. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Ya ven? ¿Qué soy? Presente. ¿De dónde vengo? Pasado. ¿A dónde voy? Futuro. Esas son preguntas filosóficas, ontológicas, pero la única manera de responderlas en la realidad es a través de la historia. No hay otra. No te puedes entender a ti mismo dentro de tu contexto si no sabes historia. Y por lo tanto, no puedes explicarte, no tienes una identidad. Si yo te pregunto quién eres y tú me dices soy Alejandro y soy mexicano, bueno, ahora explícame qué significa ser mexicano. No puedes explicarme qué significa ser mexicano. Obviamente lo puedes decir usando lugares comunes, ¿no? Lo que has escuchado, ser mexicano, ser chingón. ¿Y eso qué significa? ¿No? No puedes explicarme tu identidad si no sabes historia, si no sabes de dónde viene el término mexicano, si no sabes cuándo se forma la conciencia histórica, identitaria del mexicano, si no sabes X, etcétera, lo que tú quieras. Solamente sabiendo historia puedes explicarte a ti mismo dentro de la realidad y eso nos lleva a un punto más allá todavía, adquirir conciencia de ti mismo. El ser humano tiene un superpoder, el único superpoder que tiene comparado con todas las deficiencias y debilidades que tenemos ante otros animales, ¿no? O sea, nosotros somos débiles, somos el animal más débil que existe, físicamente hablando, pero intelectualmente hablando, somos superiores y tenemos un superpoder y ese superpoder se llama conciencia, se llama reflexión, y ese superpoder nos lleva a crear cultura. Ahí el último nivel. Los seres humanos, a diferencia de los demás animales, creamos cultura y gracias a que creamos cultura es que hemos sobrevivido y hemos creado toda esta civilización llena de tecnología, llena de avances, llena de evolución. ¿Quieres explicarte por qué estás como estás y por qué eres como eres? Tienes que explicarte la cultura, tienes que explicarte la acumulación de cultura humana, tienes que saber el devenir. De otra forma no puedes. Y de otra forma además no eres un ser humano completo, porque si bien ese es tu superpoder de nacimiento, el poder crear cultura, si no lo entiendes, si no haces conciencia de eso, eres un ser humano incompleto. Se oye feo, pero es la realidad. Los seres humanos estamos diseñados para crear cultura y para entender la cultura. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la cultura? Es entendernos como parte de un todo. Ser conscientes que no estamos solos, sino que vivimos en unidad dentro de la diversidad. Es saber vivir la vida entendiendo la naturaleza, entendiendo nuestra propia naturaleza, entendiendo la naturaleza y la diversidad de los demás. Vaya, es una enseñanza de vida. Entonces, imagínate qué importante es conocer la historia. Importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez que te digan por qué estudias historia, ya tienes 7, 8 razones que te acabo de decir para que puedas explicar por qué es importante estudiar la historia. Nos vemos en el siguiente video.